Hey, buenas tardes, Buena- noches, claro, ¿verdad? Buenas tardes, sí, sí. ¿Cuánto tiempo llevas en Vietnam? Llevo 5 años por acá. Llegué, pues, bueno, llevan para 6 años. Yo llegué por acá en julio de 2019, más o menos. Wow, o sea, veterano ya. Yo llevo un poco más, pero ambos llevamos bastante tiempo aquí. Sí, 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 ya es todo un tema, la situación de adaptarse pues, a una cultura como la vietnamita. Vaya que sí hay muchas similitudes de pronto culturales con la cultura mexicana. Sin embargo, claro, digo, Hanoi particularmente, pues hay una infinidad de diferencias, ¿no? Comparado con lo que uno conoce del otro lado del mundo. ¿Tienes planteado quedarte mucho más tiempo o estás de manera indefinida o en ese sentido o te planeas volver a casa o ir a otro país? ¿Tienes algún plan en ese sentido? Por el momento, regresar a casa creo que es el plan menos factible. Tengo ahorita, afortunadamente, más oportunidades en Asia, no únicamente en Vietnam, sino en Asia en general. Ya también da la experiencia de los años pues trabajando aquí como maestro de inglés en Hanoi particularmente. Eso me abre las puertas para otros países, ¿no? También el momento en el que pues quizás desee mudarme, ¿no? Definitivamente México no. México, la situación es un poco más complicada, más difícil también. Igual yo en este momento tengo 42 años de edad. Ya no tengo los 32, que sería un poquito, no sé, quizás más accesible para conseguir un empleo por allá. Eh, y definitivamente por acá eso para mí no es un impedimento para conseguir un buen empleo, ¿no? La edad definitivamente no lo ha sido. Pero sí, por ejemplo, mencionabas la situación racial, por ejemplo, y ahí sí en algún momento me ha tocado tener algunos problemas o haber sido rechazado de empleos, ni siquiera que me hayan dado una oportunidad de una entrevista por el hecho de ser mexicano y de tener un pasaporte mexicano, ¿no? ¿Qué digo? Con justa razón, el vietnamita tiene derecho a decidir. eh, con justa razón ellos pueden decir, bueno, sí, no, eres lo que buscamos, no eres lo que buscamos, ¿no? Eh, Son ellos los que deciden. Yo tuve situación, o sea, yo cuando al principio vine a Vietnam, yo vine con, digamos, un trabajo en un centro de inglés fuera de Vietnam, o sea, fuera de Hanoi, perdón, Ujú. cerca de Halong Bay, en una ciudad cerca de Halong Bay. Y bueno, de ese sitio me fui porque era como una especie de estafa, o sea, era como que me mintieron en la mitad de cosas y me tocó irme como al cuarto día y fue un palo, la verdad. Y después estuve buscando y, tío, me daba mucha frustración porque yo tenía más formación que la mayoría de personas digamos, ingleses nativos. Claro. O sea, yo era profesor de francés y español en Inglaterra, con lo cual dices, joder, yo tengo una formación de ser profesor, o sea, de ser profesor de idiomas en un país occidental, he estado un año sacándome la cualificación, o sea, soy un puto pro, o sea, perdón. No, 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 Pero, no, está y, súper y, y, me- bien. y cuando hacía entrevistas era como, bueno, como eres no nativo, te pagamos cuánto. Y es Uy, como, te sí. pagamos menos. Y era como, pero tronco, tío, o sea, no sabes lo que no sabes, o sea, no sabes lo que estás, no sabes a quién estás contratando, tío. O sea, me pagas a mí menos que un chavalillo de veintipocos años que tiene el pasaporte adecuado, ¿no? Es algo muy, muy injusto. Pero lo que comentaba hace un momento también es que lo que yo he notado es que una vez sales del mundo de los centros de inglés, en el mundo de los colegios, tanto bilingües como internacionales, el tema de la raza es menos relevante. O Sí, sea, para que te hagas una idea, ujú, en mi colegio actual, eh, yo diría que como el 50%, no, el 50% de los profesores son filipinos. Y de los ujú. 50% que no somos filipinos, digamos probablemente la mitad no son blancos. Ok. ¿Sabes? O sea, en ese sentido, eso demuestra, algunos fueron contratados directamente de África, de países tipo, pues, no sé si Nigeria, Genial. o de varios, ¿sabes? Son peña que tienen las cualificaciones y la experiencia. Entonces, en ese sentido, yo creo que una vez sales del mundo de los centros de inglés, es mucho más a lo que estaríamos habituados en países, pues, en otros países, ¿no? En plan, en España no puedes, o sea, en principio un colegio bueno, no sé.
Pero vamos, se adecua más al tema de mérito que al tema de tener el pasaporte adecuado. O Claro, sea que eso está claro, guay. claro, no, totalmente. Creo que tienes mucha razón en ese aspecto. A mí lo que me ha tocado en experiencia, así como en resumen, yo empecé trabajando para de escuelas públicas hace algunos años, yo creo que más o menos, hace unos 2 o 3 años, trabajé después para el sector privado, que fue un kindergarten internacional, entre comillas, privado, o sea, sí tenía como tiene el nombre de internacional como Sí, tal, eso lo viví yo también. pero pues realmente de internacional teníamos algunos niños mixtos, el director del colegio, perdón, del kinder era americano y maestros pues éramos de todos lados, nadie era nativo de hecho, de los que teníamos, creo que teníamos un maestro nativo y se fue y se contrató a otro que no era nativo. Ujú. Ahí nada más un problema por ser discriminado, por ejemplo, en esa situación. Después pasé ya a primaria privada, igual privada, como tirándole a querer ser bilingüe, eh, que el feeling de la escuela era más o menos como se sentía más como una escuela, como estudiantes de escuela pública en una escuela privada. No sé si me explico, Ujú. ¿no? Sí, Este, lo entiendo. En plan, o sea, yo, como te comentaba, hemos estado hablando antes por privado, estuve en un colegio antes en el cual era un colegio mucho más para chicos y chicas de clases de familias muy, digamos, ricas, en el sentido de, pues yo veía chavales que les traían en Porsche al colegio, ¿sabes? Que dices, ¿sabes? Dices, joder, qué clase, tío. sí, sí, Mientras sí. que ahora estoy en un colegio que también es bilingüe o es similar, o sea, es ese rollito. No tiene bilingüe en el nombre, pero vamos, en el que los chavales se sienten como más de clase media, ¿sabes? Entonces, Claro. es algo que, aunque sea un colegio privado, ¿sabes? Es algo que yo prefiero, o sea, yo prefiero enseñar a chavalillos más o menos normales, o sea, porque más o menos, yo qué sé, es como que me identifico, o sea, creo que somos más similares también, ¿sabes? En el sentido de, te ven como alguien, un igual, digamos, o sea, no sé, la relación entre tú y el chaval es más, está al mismo nivel, digamos. Entonces, que Claro. si tienen mucha pasta, a veces son un poco arrogantes, ¿no? Sí. Uy, uy, eso es precisamente la situación por la que estoy pasando ahorita, ¿no? Pues ahora sí que, digo, creo que es la fortuna, pero a los meses no sé si sea fortuna realmente, pero, pues bueno, tuve la oportunidad de integrarme a este nuevo colegio que, pues tiene ya, creo que más o menos unos 20 años en Vietnam, que es Ujú. relativamente joven. Pues, bueno, bastante, yo creo, bastante No, joven no es joven, ¿eh? O sea, comparado con otros. o Ajá. sea, yo, el colegio en el que estoy ahora tendrá 10 años. Y en el colegio Ah, anterior ok, bueno. en el que estuve, llevaba 4 años trabajando allí y el colegio tendría 7 años en ese momento. Ok, O sea, que dentro de, una, es un sector que se está desarrollando, que está creciendo. Porque es verdad que cada vez la gente de Vietnam va adquiriendo más nivel adquisitivo y quieren que sus hijos aprendan en inglés, entonces le meten al colegio privado este o aquel. Y yo creo que es algo que va a seguir creciendo, la verdad. claro, no, Te sí, quería. definitivamente es parte del mercado, creo que se ve muy claro, bueno, para nosotros, ¿no? Que vivimos acá pues en la misma ciudad, Ujú, creo que para nosotros es claro que el mercado es grande, las decisiones que ha tomado el gobierno, digo, en inversión con el programa de inglés, por ejemplo, y demás cuestiones, no únicamente el sector privado, creo que se nota que Vietnam está invirtiendo en, pues vaya, en esta parte de la capacitación de la población, ¿no? De darles a los estudiantes la parte del idioma inglés por la necesidad, entre comillas, de integrarse a este mundo globalizado hoy día, ¿no? ujú, Obviamente los colegios privados, las escuelas privadas, pues tienen una oportunidad grande. Hanoi particularmente creo que es una ciudad en la que de verdad hay mucha gente con mucho poder adquisitivo. Pues, como te comento, donde estoy, igual, tal cual como dices, que llegan y dejan a los estudiantes en un Porsche, pues, o sea, pasa sí. definitivamente.
Eh, y no, o sea, bueno, pero yo te puedo decir que uno de mis estudiantes es, no sé, es como el nieto familiar del primer ministro de Vietnam o una cuestión así. Algo así me comentaron, Ujú. sí. O sea, Te quería preguntar una movida porque, a ver, bueno, te comento dos cosas. Una es que me estoy quedando sin batería, me queda un 10%. Eh, Algo que me interesa mucho es, al principio de llegar, has comentado antes que estuviste dando clase en colegios públicos. mm, Entonces, yo te he contado antes que yo en mi primer trabajo fue una estafa, ¿sabes? En el sentido de que me mintieron en un montón de cosas, me tocó irme mi cuarto día y buscarme la vida, verme lejos de casa sin trabajo. Habiendo venido a Vietnam para ir a ese trabajo, me encontré sin trabajo y estando completamente descolocado, en plan, ¿ahora qué hago? ¿Y ahora dónde voy? Y acabé Jalón, que si después fui a Hanoi, y me di cuenta de que no sabes muy bien qué tipo de empresas valen la pena y qué tipo de empresas te quieren estafar, qué tipo de empresas te van a hacer, pues a lo mejor te van a dar apoyo legal, hacerte un permiso de trabajo, o qué empresas no. O sea, tú cuando llegaste, ¿cómo conseguiste saber para quién trabajar? Y en plan, me imagino que para trabajar en el colegio público probablemente hubo otra empresa, ¿no?, que te claro. contrató y te mandaba a enseñar en esos colegios, ¿no? ¿Cómo llegaste a situar para quién trabajar en un primer momento? Tengo la fortuna de que vine para acá por recomendación de uno de mis mejores amigos. Entonces, él no me consiguió trabajo, pero él ya estaba familiarizado con el entorno. O sea, si yo mencionaba el nombre de alguna compañía, él me decía, esa sí, esa no, ten cuidado aquí, ten cuidado acá, ¿no? O sea, sí, siempre me dijo como, vete por escuelas privadas, es mejor, la contratación es directa, porque si te vas con escuelas públicas, pues las compañías no sabemos qué pasa exactamente lo que desafortunadamente te pasó a ti y que a muchas otras personas le ha pasado, ¿no? Pues tuve mucho cuidado con eso. En algún momento, pues yo creo que al menos del mes, como a las 2 semanas de que llegué aquí, una persona me contactó para empezar a cubrir unas clases. No estaba haciendo nada. Y dije, bueno, va, yo no tenía experiencia enseñando, dije, pues lo voy a intentar. Empecé a adquirir experiencia, me empecé a familiarizar con lo que todo el mundo esperaba de ti como maestro. Eventualmente, esa persona me contacta de nuevo y me dice, oye, tengo trabajo en escuelas públicas, ¿te interesa cubrirme 2 semanas? Va, o sea, sin problema. Ya con un poco más de confianza, sabiendo que me pagaron en tiempo y demás, pues empecé a platicar con él. Me hicieron un contrato, firmamos por creo que un año, me parece. Eventualmente él deja el trabajo porque se quería dedicar 100% a una universidad en la que él estaba contratado y su trabajo era como teachers manager, como coordinador de todos los maestros extranjeros y me pasa su posición. Entonces Ah, sí, me qué quedé suerte. en la compañía, era una pequeña compañía, pero me quedé yo reclutando, seguía ayudando pues a pagar prácticamente. Y en ese tiempo era más o menos 2019, finales de 2019 del año, entrando casi a 2020, cuando Vietnam empieza ya a solicitar de manera obligatoria permisos de trabajo para todos sus maestros, porque bueno, anteriormente tú sabes bien que se podía trabajar bajo una visa de turista, hacer un Sí. visa run, salir del país cada 3 meses y reentrar, ¿no? A ver, seguía sin ser legal, pero había mucha permisividad. Claro, Sí. o sea, eso sí, no había tanto problema. Bueno, No había sí había tanto problema, es no más había, flexible. pero no había tanto control y era algo como mucho más aceptado, digamos. Era algo muy Exacto, normal. exacto. Y ahora, bueno, entrando 2020, pues el gobierno decide empezar a regular todo y empieza a solicitar permisos de trabajo. Para cuando me pasa eso, pues yo ya estoy empapado de qué es lo que pide el gobierno vietnamita para que trabajes, pues vaya, como maestro de inglés, como no nativo del idioma, las edades, qué necesitan tus documentos tener para que puedas solicitar un permiso de trabajo como tal y demás. Ujú. Entonces afortunadamente me pasó tener que enterarme de todo eso en ese inter y después desafortunadamente nos cayó la pandemia, ¿no? Y tú, en el momento en el que empezaron a pedir los papeles y tal, ¿tú tenías lo que ellos requerían? Ya tenía casi todo, lo único que me faltaba era TESOL o TEFL. Sí. Era el único documento que me faltaba. Traía yo ya mis documentos de la universidad,
legalizados, mis certificados proficiencia del idioma inglés con nivel C1 legalizado también. Entonces ya lo último que me faltaba era certificarme. Entonces aproveché durante el tiempo de la pandemia y Y mi lo hiciste. amigo que trabajaba para la agencia esta donde me enviaban a primarias públicas, eh, él me recomendó un TEFL o TESOL. Lo investigué en línea. La empresa tiene más de 30 años en Asia, tiene una sede en Tailandia. Entonces ya como que todo eso me empezó a hacer un poquito más de sentido y dije, bueno, si hay Ujú. una ubicación aquí, si tienen tantos cursos en línea y demás, dije, pues me arriesgo, lo tomo y hago mi TEFL, ¿no? Él me recomendó uno que me costó aproximadamente entre 250 y $400, porque creo que hice algunas certificaciones o algo extra que tuve que pagar un poco más. Entonces terminé pagando más o menos como $400 americanos, pero pues mi certificado es legal completamente. Lo legalicé acá en Vietnam y todo y no tengo problemas con ello. De lujo. Creo que eres un buen ejemplo de alguien que ha empezado de cero sin tener ninguna experiencia de profesor y al final, pues me has comentado que estás haciendo un máster, ¿no? Una maestría de enseñanza educación. O sea que eres una persona que ha pasado por los diferentes pasos de formación, digamos, a dar clases en centros de inglés, Claro. formarte, conseguir el TEFL y conseguir la experiencia y ahora estás en un colegio de primaria, bilingüe y estás sacándote el máster de profesorado y puede que Claro. en el momento dado, cuando termines, lo estábamos hablando antes, pues a lo mejor el siguiente colegio para el que trabajes te va a pagar más y va a ser un colegio, pues a lo mejor un pelín mejor o no, no lo sé, pero probablemente puedas aspirar a colegios donde paguen incluso más. No sé, o sea, realmente el colegio en el que tú estás, me has dicho el nombre antes, no sé qué rango ofrecen ni pasa nada, pero es verdad que cuanto más formación tienes, como que más puedes aspirar a más pasta, digamos. O sea, Claro. al final es así. Quería comentar una cosilla antes de continuar y es, en mi web tengo un artículo en el que tengo los requisitos para ser profesor en este momento en Vietnam, porque digamos, o sea, me imagino que tú pasarás por el mismo tipo de cosas. Yo paso regularmente por los permisos, por tener que renovar el permiso de trabajo, pues cada año, cada 2 años, algo así. Entonces me piden las cosas, entonces puedo decir los requisitos que piden en este momento actualizados están en mi web y también comentar que la experiencia de la estafa que tuve o la primera experiencia la cuento en detalle en un vídeo que también voy a poner en la descripción o en el comentario en alguna parte para que quien lo quiera ver lo pueda ver. Voy a preguntarte un par de cosillas más, quizás. Eh, bueno, no, ¿hay algún tema del que quieras hablar? Así específico, te he cortado un poco antes. No, 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 está perfecto, no te preocupes, no te preocupes, está bien. Vamos con tus preguntas, si quieres. Igual y puedo agregar algo que sienta quizás que falte o que pueda ayudar. Vamos igual con lo que tus Bueno, preguntas. antes he comentado el tema de del comportamiento de los chavales. He explicado como que a ver, siento que los chavales respetan un poco más a los profesores que en España, por ejemplo, o en Inglaterra, que es donde básicamente pues tengo experiencia, digamos, personal o profesional, pero sí siguen siendo chavales. ¿Cómo ves tú a los chavales vietnamitas? ¿Cómo ves Mm, su comportamiento y el nivel de dificultad de, digamos, manejarlos en clase? mm. ¿Tú qué opinas en ese sentido? Por un lado te comentaba, creo que la figura del maestro en la sociedad creo que es relevante para mi comentario. Eh, Me parece que la figura del maestro como tal es todavía una figura muy importante en general en Vietnam y una figura muy respetada, ¿no? Y creo que en el Día del Maestro se puede ver, ¿no? O sea, la cantidad de aprecio o la demostración, las demostraciones de aprecio y de cariño que se les dan a todos los maestros me parece que es bien interesante y eso te dice, ¿no? O sea, qué tan importantes son los maestros para la sociedad en general, ¿no? Eh, Algo que me parece también, eh, bueno, interesante en esta situación, respondiendo a tu pregunta cómo veo a los estudiantes, obviamente hay una separación en la cuestión de niveles socioeconómicos, ¿no? En algunos lugares, por ejemplo, en escuelas públicas, es muy común que tiendan a respetarte un poco más, que tiendan a escucharte un poco más, en mi experiencia, independientemente de que, pues de la barrera del idioma, si hablan inglés o no lo hablan,
tienden a respetarte un poco más porque sigues siendo el maestro, independientemente de si le pones una calificación o no, te tienden a respetar un poco más. Sin embargo, desafortunadamente, ya cuando estás en la parte privada, cuando estás en el sector privado, me parece que ahí sí, bueno, en el caso particular en donde estoy, bueno, en las últimas dos escuelas en las que estuve trabajando, que es ya sector de educación privada, me parece que pues los estudiantes se sienten con un poquito más de poder, ¿no? Por la familia, por lo que les respalda. Aún así, siguen teniendo un poquito ahí ¿cómo se llama? De interés por respetar, ¿no? Por también no ser el peor de El que la se, po- fiesta, ¿no? sí, el que se porta mal, ¿no? El peor Exacto, de o la sea, clase. al final del día sí, o sea, sí les pasa, ¿no? Por ejemplo, hoy tuve un ejemplo bien claro acerca de eso, ¿no? Tuve un examen con alumnos de sexto grado de primaria, que acá sexto grado los alumnos tienen entre 11 y 12 años, más o menos. Pues me pasa que pues, una de las reglas es no platiques con nadie, no saques absolutamente nada, termina tu examen, te quedas sentado y espera a que termine el tiempo, ¿no? Revisa tu examen previo a que realices tu entrega final. Pues el alumno no obedece, se pone a jugar y demás, y me toca decirle, bueno, o me das los juguetes o te cancelo el examen. Y hay una confrontación ahí, ¿no? De que, porque también él es un alumno que me respeta y me aprecia mucho. Entonces, obviamente se van de pronto con esa parte de, ay, teacher, pero es que usted buena onda, me puede hacer el favor, ¿no? Y es como, oye, bueno, claro que te puedo hacer el favor, pero espérate, estamos en un examen, ayúdame pues a mantener el orden, ¿no? Porque si te doy oportunidad a ti, le tengo que dar oportunidad a los otros 20, 25 estudiantes que tengo y no es justo. Entonces, por favor, respeto. Ujú. Y tuvimos una confrontación ahí, ¿no? Me hizo el coraje de su vida, me lloró, o sea, hizo rabietas, como no tienes una idea, y un niño, bueno, un preadolescente de 11 12 años, y no le interesó estar llorando, gritando delante de la clase, ¿sabes? Pero en el momento en el que tuvo que dejar la clase porque la maestra asistente se lo llevó, la de las demás Ujú. clases se quedó así de callada, ¿no? Claro, Todos los demás, ¿no? sí. Yo tuve un problema con una chavala que este año, de hecho, al final de un examen, levanta el examen y mira a su compañera de al lado. Entonces, la chica no estaba intentando copiar, pero, tío, compórtate. Pues tuve que escribir, que digamos, una especie, tuve que reportar ese suceso, ¿no? Y, y bueno, la niña se fue con un disgusto que flipa, se fue a casa, los padres empezaron a enviar emails mega enfadados, ¿sabes? Tuvimos una reunión, la tutora vietnamita, digamos, tampoco manejó la situación muy bien, con lo cual al día siguiente teníamos a los dos padres en el colegio súper cabreados, ¿sabes? Que en general, en ese sentido, me sentí como, bueno, la verdad es que mi jefa dijo, mira, Alberto ha seguido el protocolo que hay que seguir, es decir, cuando ves un suceso que es una infracción, tienes que reportarlo, no es una decisión final, o sea, es decir, nosotros después evaluamos caso por caso cuáles son las consecuencias de las acciones que se hayan dado en el examen, pero él hizo lo que tenía que hacer y en este caso pues hemos decidido esto y aquello, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces existe ese tipo de, bueno, de disgustos y tal, pero al final ese es el día a día, ¿no? De ser Claro, profe. claro, igual te comentaba, ¿no? La situación de la tarea, ¿no? Que por ejemplo acá, bueno, acá como es colegio bilingüe, los tienen hasta el tope de tareas, ¿no? O sea, yo tanto les tengo que dejar por semana, son 3 tareas que me tienen que entregar y tienen únicamente 2 días de periodo, ¿no? Para que me puedan entregar las tareas y tienes que corretearlos a todos, de verdad que o sea, entras y pegas una lista y les entregas y les dices, los nombres a cada uno, y, oye, me debes esto, me debes el otro, me debes aquello. Y no, o sea, Ostras. es una de corretear a todos. A ver, te voy a ser muy honesto, me queda un 3% de batería, debería haber planificado esto un poco mejor. Realmente es como que ha sido todo muy improvisado. Carlos en el chat nos ha escrito, las maestras siempre tendrán envidia de los extranjeros, eso afecta a la relación interna de los trabajadores. ¿Tú qué tal tienes tu relación con los
profesores asistentes, a veces los teaching assistant o los TA o los profesores asistentes son profesores vietnamitas que de alguna manera a veces se encargan de traducir o a veces se encargan un poco de mantener el comportamiento de los chavales en clase. ¿Cuál es tu relación con ellos en tu colegio actual? En mi colegio ¿Es buena relación o...? sí, 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 completamente, completamente. Para empezar, pues todos compartimos la oficina, ¿no? Que es prácticamente una oficina, un cuarto largo, con mesas, ¿no? Entonces, todos compartimos la misma oficina. Yo estoy en el departamento de secundaria o lo que sería middle school y todos nos sentamos juntos, ¿no? En la misma área. Entonces, pues nos vemos a diario, corremos de un lado para otro y, por ejemplo, con esta cuestión de las tareas, pues tenemos que estar en contacto todo el tiempo. O sea, correo electrónico, Salo, todo, o sea, todo, señales de humo, paloma, mensajero, o sea, todo, lo que te puedas comunicar con todo. Entonces, afortunadamente tengo maestros asistentes con las que me llevo muy bien. Son maestros asistentes, por lo que tengo entendido, también nuevas, que se contrataron apenas este año. Yo soy nuevo en el colegio, yo apenas empecé en diciembre. Pero hay muchísimo que aprender, hay muchísimo, muchísimo que aprender y que seguir. En la escuela tenemos también la maestra vietnamita, que no es la homeroom teacher, pero es la maestra vietnamita de inglés, que Ok. normalmente es la que se encarga de, pues, de enseñar gramática mayormente o proyectos especiales, Ujú. por la facilidad, ¿no? de que tienen ellos de comunicarse y de traducir a los estudiantes utilizando el vietnamita. Entonces ahí hay ciertos niveles, ¿no? Pues tenemos las maestras asistentes, que también ellas en algún momento asesoran o hacen tutorías de pronto con los alumnos o coachean en ciertos eventos. Los maestros extranjeros, pues prácticamente con nosotros es practicar speaking, reading, comprehension, y es mucho trabajar con eso, también writing igual, pero todos tenemos una posición o una actividad bien marcada, ¿no? Pues creo que gracias a eso conocemos nuestro lugar y sabemos a quién dirigirnos en el momento, tanto homeroom teachers de inglés, TAs Claro. o teaching assistants, y obviamente el maestro extranjero, ¿no? A ello también, ahora en este momento, porque pues, desafortunadamente me toca trabajar con un par de clases, son muy difíciles. También tengo incluidos en la lista de maestros, pues a la homeroom teacher vietnamita y a alguna parte de los, ¿cómo se llama? De la dirección, de la directora, ¿cómo se llama? Vice Directora. Principal, ¿no? El subdirector. Ay, no, perdón. No, no te preocupes. Vale, te voy a comentar. Ya para ir terminando, te quería preguntar, ¿te gustaría que la gente que vea esta entrevista te siguiera en Instagram o tienes algún tipo de interés o te da igual? Sin problema. Sin problema, si tienen, si gustan hacer alguna pregunta, mi Instagram es público, prácticamente respondo a lo que me manden, no te preocupes. De acuerdo, pues dejaré anotado tu Instagram tanto en este vídeo de Instagram. Es que en Instagram no lo controlo tanto, ¿vale? Claro. Pero esto yo creo que lo voy a publicar en YouTube y pondré tu Instagram también allí, pues quien quiera hacer alguna pregunta de esto. Es verdad que tu experiencia como profe y mi experiencia son un poco diferentes porque yo nunca realmente he enseñado en colegios públicos ni en centros de inglés. O sea, tuve esa experiencia de centro de inglés un poco mala, ¿no? Como comentaba antes, pero aparte de eso, nunca he dado clase, entonces creo que tu experiencia puede ser muy interesante para gente que se plantee empezar y se plantee, pues cambiar de vida, ¿no? Y probar suerte. Claro. Entonces, Ah, lo pondré abajo. algo que agregarte por ahí, Carlos, Carlos es un buen amigo, él también acaba de llegar a Vietnam, tiene, me parece que un poco menos de un año, él también, podría aportar algo, él es de México, y los otros dos compañeros, Ling y Rafael, por ahí comentaron, Rafael es de Filipinas, Ling es vietnamita, son muy buenos amigos míos también. Ok, pues le voy a echar una foto a las... Tengo dos móviles, ¿vale? Pero es que el otro móvil me va fatal. Es el que de repente antes estaba conectándome y se me estaba cayendo. Claro, A lo mejor me planteo hacer algo un poco más, pues yo que sé, con más gente. Yo que sé, podemos hacer una charleta con más gente, no lo sé, claro, en algún momento. claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Iván. Encantado de conocerte. A ver si nos tomamos una cerveza en Hanoi, que vivimos en la misma ciudad y nunca hemos quedado. Eh, y tío, muchas gracias por este ratillo. En principio yo tampoco quería forzarte a ponerte en vídeo, solamente pues querías pasarte, comentar por el chat y tal, pero me has hecho la solicitud de entrar en vídeo y he dicho, "Guau, genial, de cabeza".
Vamos a ello. Vale, pues seguimos en contacto y vemos qué día nos vemos por ahí, platicamos más Genial. que se pueda hacer. Pues muchas gracias, tío, y que pases muy buena tarde. Un abrazo. Gracias, igualmente. Saludos. Hasta luego. Chao. Bueno, Iván, un crack, un tío majísimo, ha compartido un montón de información útil y pues irle todos a seguir y a darle a me gusta a todo lo que podáis y un crack, la verdad, un majete y espero que la gente que lo haya visto el directo pues lo hayáis disfrutado. Hasta pronto, chavales. Adiós, adiós.